Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un muy cordial saludo a quienes me escuchan en esta emisión del programa Recordar a nuestros maestros, el cual es realizado por la Fundación Biblioteca Franz Kafka y producido por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los agradecimientos a Jorgito Benjumea, encargado de la edición del mismo programa. La operación deshumanizante de la psiquiatría. Soy Carlos Mario González. Uno de los papeles que juega la gran literatura, se ha dicho muchas veces, es el de poner en el tapete circunstancias de la vida social que, teniéndolas cotidianamente presentes nosotros en nuestra vida, por ese mismo acto de la cercanía de esas circunstancias, no tenemos conciencia de ellas, nos desentendemos por completo de ellas. Por eso uno de los papeles, y quizás de los más importantes que juega la gran literatura, es permitirnos hacer conciencia de las características de la vida, tanto subjetiva como social, que nosotros realizamos. Uno de esos casos está expresado en el relato de Anton Chekhov, La sala número 6, en donde se describe una extraña situación que consiste en que el director de un hospital que tiene un pabellón psiquiátrico entabla una relación amistosa con uno de los que están allí encerrados en dicho pabellón, y la consecuencia de eso, después de un proceso magistralmente descrito por Chekhov, es que ese médico jefe termina siendo recluido en el pabellón. La descripción que hace Chekhov nos entrega que en la sala número 6 se hallan apresados, y esa es la palabra, porque quienes se encuentran allí, y tal es el caso de este médico jefe, no lo hacen porque ejercen una voluntad o toman una decisión propia. Es decir, no es el ejercicio de su libertad lo que les conduce a ese lugar. Ellos son llevados a ese pabellón, son encerrados en ese pabellón. Incluso se podría decir son marginados de la sociedad y arrojados a esa sala psiquiátrica. Lo hacen otros ejerciendo ya sea la violencia o el engaño. Entonces, la situación que se describe, esa situación psiquiátrica que sale de la pluma de Chekhov, tiene esencialmente dos figuras, todo ello dentro de un dispositivo médico que ha hecho una avanzada para abordar lo psíquico, que ahí hay algo que más adelante mostraré críticamente y se puede colegir de lo enunciado por Chekhov en su relato, y es la pretensión totalmente errónea por parte de la medicina de extender su brazo para copar el psiquismo del ser humano y los avatares de este. Pero venía diciendo que la situación psiquiátrica que observamos en quienes son llevados contra su voluntad a la sala número 6, a ese pabellón de reclusión de los llamados locos,
Esa situación está definida por un detenido que está allí sin que su palabra o su inteligencia cuente para nada. Ese detenido, y uso la palabra con plena conciencia, para aproximar a quien queda encerrado en el manicomio con aquel que es prisionero por una falta a las leyes. Ese detenido adquiere el estatuto de paciente y hay un detenedor, que es una voz mandante, una voz imperativa, una voz inconsulta, una voz que no es objetable, y es el psiquiatra. Entonces esa situación deriva a una relación donde tenemos un paciente sometido sin apelación ninguna y un psiquiatra que es una figura del mando, pero que tiene una peculiaridad y que no es solamente en el relato de Chekhov, sino que está extendido en general al ejercicio de la psiquiatría como al ejercicio de la medicina. Y es que son seres sin dudas, no tienen incertidumbre, están, y valga la expresión, sumidos en una certidumbre loca. Están enajenados en la imagen de que ellos detentan una autoridad conferida por el saber y autentifican ese saber como si fuera una ciencia. Y con esa palabra ciencia se acredita el ejercicio de cualquier práctica sin que ésta sea objeto de una mirada crítica. Una de las figuras que ejerce el poder de manera muchas veces ominosa en nuestra cultura es la del médico y esa variante del médico que se llama el psiquiatra, porque hay una infatuación en general que la cultura occidental ha promovido de que el médico es una especie de sumum de la sabiduría. Y hay una relativa, yo no sé si decir idealización o en todo caso valoración que se hace de esta figura a nombre, y estoy deteniéndome en el caso del médico, de que él es como el detentador de las posibilidades de la vida y de la muerte del individuo. O sea, en manos del médico estaría el detener la muerte y por ende el permitir la vida. Eso lo ha exaltado durante muchos siglos a un lugar casi de divinidad terrenal. Y eso se traduce o se ha traducido a una infatuación por parte del médico que efectivamente cree que es portador de un saber inapelable y que su única posición en la vida es la de establecer un diagnóstico supuesto en el saber suyo para ejercer una autoridad que no tiene contestación alguna. La medicina es, con los agentes que la ejercen, una de las formas de poder que se ejercen con más eficacia en nuestra época. Y tiene esa peculiaridad que venía diciendo, es que no tienen dudas, es que en general la imagen del médico es la de alguien sin incertidumbre alguna. Por eso es tan difícil encontrar un médico, y no se diga un psiquiatra, que esté atravesado por la filosofía como gran dominio donde la duda y el asombro se instala, o por el arte, como esa forma de escenificación de la condición humana en su inmensa variabilidad de manifestaciones. Volviendo al relato de Chekhov, estamos pues ante el hecho de que el médico jefe paradójicamente termina ingresado al dominio de los locos que antes estaban bajo su tutela. Y este ingresado, el personaje pues de Andrei Yefimich, y leo un fragmento de Chekhov, cuando ya está recluido allí, piensa o describe el relator,
De pronto la desesperación lo dominó, aferró los barrotes con ambas manos y los sacudió con todas sus fuerzas. La sólida reja no cedió. Aquí el énfasis que nos está poniendo el gran escritor ruso es en el carácter del encierro y de un encierro contra la voluntad del individuo. Ese individuo ha quedado recluido allí y cuando la desesperación lo invade ante esa realidad que se le viene encima y que además amenaza con ser perpetua, el barrote o los barrotes de la ventana y de la reja, al no ceder, le dan la certeza de la condición ya en la cual ha quedado sumido, que es la de un recluido que ya no tiene ningún control ni ninguna posibilidad de ejercer sobre su propia vida voluntad alguna, y que además va a encontrar una figura psiquiátrica a la que no le interesa absolutamente lo que él piensa, porque uno de los rasgos de la psiquiatría, y enseguida lo voy a mostrar, es precisamente que es sorda por completo al sufrimiento de aquel a quien ha declarado loco. Pero igual ha pasado con otro recluido ahí, con Iván Dmitrich, quien permanentemente reclama la libertad y avisora con terror una vida que está condenada a permanecer siempre allí. Pero estos dos hombres, tanto Andrei Yefimich como Iván Dmitrich, nadie los oye, porque el psiquiatra ordena, manda, pero no escucha. Y no escucha porque él, el psiquiatra, ya está convencido de que él sabe qué le pasa al sujeto y lo sabe por un error de perspectiva, un error teórico gravísimo, que sin embargo es un error permitido, incluso un error que académicamente se promueve al estatuto de una figura de autoridad. Pero en ese mismo pabellón están encerrados otros hombres de características muy distintas a estos primeros que acabo de mencionar. Allí encontramos, por ejemplo, a un hombre que se caracteriza en sus síntomas por permanecer con la mirada fija en un punto, entregado a la tristeza, abrumado por el aislamiento que él percibe en sí mismo como distancia absoluta frente al mundo que le rodea. O el otro que es un viejito delirante que deambula porque le permiten salir para que se haga algunas monedas como limosnero, monedas que luego el guardián de ese pabellón le hurta. Y que es muy interesante porque el guardián Nikita es la representación fehaciente de algo que es propio del ejercicio psiquiátrico y es la imposición, valga decir la violencia, que conmina a un otro a desatender completamente cualquier posibilidad del ejercicio de una vida con sentido. Pero hay otro personaje que es un campesino quieto, insensible, sucio, que ni piensa ni siente. En fin, hay un delirante que vive persuadido de que va a ser objeto de una condecoración muy famosa. Esos son los personajes que se encuentran recluidos en la sala número 6. Y yo me he detenido a hacer mención de ello porque hay un primer error gravísimo que comete la psiquiatría y que es muy costoso para quienes tienen que padecer la intervención de esta. Y es que confunden la locura con la psicosis. La psicosis es un término que desde el siglo XIX se ha usado para designar un tipo específico de enfermedad mental, mientras que la locura es la forma de nombrar las conductas y las ideas consideradas insensatas respecto de las tenidas por comunes o ejercidas por el grueso de la gente. Es decir, es muy común que a alguien se le llame loco
porque o su manera de pensar o su manera de proceder, sus conductas difieren de lo que es común y está establecido en el conjunto de la sociedad. En el psicoanálisis, y Lacan hizo una reflexión sobre eso muy importante, se establece una diferencia entre psicosis y locura. Y vamos a ver que lo que hace la psiquiatría es meter todo en la misma bolsa y peor, intervenir todo con los mismos procedimientos. Un ejemplo de la locura en la vida común y corriente, y que no significa que el sujeto haya perdido el eje de su existencia. Y lo menciono también tomado del propio Lacan, es el amor. Lacan dice, cuando se está enamorado, se está loco. Creo que no es muy difícil que cada cual corrobore eso. El estado de enamoramiento es un estado muy particular en el cual un sujeto, podríamos decir así, delira y ve en el mundo encarnado en un objeto, encarnadas en un objeto unas maravillas, unas excelsitudes que los demás no ven. Donde el enamorado alcanza a visualizar virtudes fascinantes, los demás ven a un ser común y corriente. Esa desagregación de la opinión común lleva a que el enamorado esté en un estado relativo de locura. Esto es, en un estado que lo conduce a estar por fuera de la vida tal como se ejerce por el común de la gente. Uno lo que tendría que preguntarse en la diferencia entre locura y psicosis, y la psicosis sería una estructura que tendría unas características que difieren de la locura. La locura es algo que puede acaecer y en general acaece en cualquiera en determinados momentos, pero que se particulariza en aquellos individuos que tienen una posición en la vida que se sale de lo que la masa considera normal. Pero una cosa muy importante que se la podemos deber al psicoanálisis y de la cual carece por completo la psiquiatría, y que va a ser precisamente la razón por la cual la psiquiatría ejercerá una práctica deshumanizante en aquellos que están bajo sus manos. El psicoanálisis, digo, se puede plantear la hipótesis, que luego la puede definir como una teoría, de que la locura tiene un sentido. Mientras que la psiquiatría, que es un saber muy pobre, muy estrecho, muy monótono, reduce el fenómeno de la locura, y aquí evoco a un psicoanalista, a Miquel Bassols, reduce el fenómeno de la locura a una causalidad bioquímica o genética, que por ende elimina toda suposición de que haya un sujeto, por consecuencia que haya un sentido en lo que ese hombre o esa mujer vive y vive como padecimiento. Entonces, toda la mirada de la psiquiatría es reducir el estado de ese a quien llama loco, en donde hace una confusión entre locos y psicóticos, a un estado patológico del organismo. Cuando yo digo que la psiquiatría es monótona y es muy pobre en sus formulaciones, es que creyendo hablar desde la ciencia, porque utiliza el saber genético o el saber neurológico, supone una causalidad de la enfermedad mental, llamémosla así, o de la distorsión de un individuo respecto a lo que la masa define, digo, lo supone como producido por el organismo. Y por eso la monotonía está en que todo es genético, todo es neurológico. Y si acude eventualmente a algún rasgo de la historia del sujeto, es un sucedáneo, es algo absolutamente accesorio, porque lo determinante es el organismo. Y por eso no es un problema de la historia del sujeto. Y de ahí que no les preocupe, por ejemplo, escuchar al loco.
sino simplemente diagnosticarlo, medicarlo, excluirlo y condenarlo a perpetuidad a una vida arrojada pues a las formas de detención manicomial. Entonces, creer que el ser humano en su proceder psíquico es simplemente consecuencia de asuntos relacionados con el organismo es deshistorizar al sujeto, y al deshistorizarlo, el loco y el psicótico quedan excluidos de esa condición humana que les permite encontrar un nexo causal entre su historia personal y toda la enmarañada disposición del inconsciente y la manifestación sintomática, por ejemplo, del delirio, etc. Entonces, la psiquiatría excluye toda suposición de un sujeto o de un sentido en la irrupción de la locura en la existencia del ser humano. Por eso, la psiquiatría en el fondo es una reducción a una técnica de intervención centrada en fármacos y en represión. Pero ella es incapaz de entender lo humano no como una prolongación directa de unas hipotéticas condiciones genéticas que marcarían todas las conductas, características, atributos afectivos e intelectuales del ser humano, sino el ser humano como una criatura viva que tiene por propio el ser un sujeto del lenguaje. Y de ahí es una diferencia notoria entre la psiquiatría y el psicoanálisis, que el psicoanálisis se ocupa de analizar los fenómenos del lenguaje presentes, por ejemplo, en la psicosis. Y entonces puede estudiar la estructura delirante, pero como estructura significante del loco o del psicótico. Porque, como digo, la psiquiatría empuja en la misma dirección a aquel que es loco como quien hace una disrupción con respecto a la norma social, del psicótico como aquel que está estructurado en una relación donde le escapa la posibilidad de hacer una vida que conduzca hacia la construcción de un sentido coherente y perseverante. La psicosis, como la neurosis, etcétera, está marcada por el desencadenamiento de una situación específica en el orden simbólico que hace una articulación con la historia del sujeto. Pero eso no lo puede entender la psiquiatría con su obsesión de reducir todo a un asunto orgánico bajo el paradigma de la genética o de la neurología. Yo no tengo ninguna duda en que genética y neurología son ciencias, pero no así la psiquiatría. Por más que se llenen la boca y alcen el tono de la voz autoproclamándose científicos, ellos no son sino interventores de los logros de la genética y de la neurología para adjudicárselo como causa a una serie de problemáticas psíquicas del sujeto, sin que haya efectivamente ningún tipo de demostración real de eso. Y obviamente sobre eso montan también la intervención. Por eso reitero, la intervención no tiene que ver con que se trate de perseguir un sentido en la historia del sujeto, que se trate de desenmarañar, por ejemplo, el discurso delirante o el discurso excepcional, el delirante del psicótico, el excepcional del loco, para rastrear un sentido configurador de ese sujeto, sino que simplemente al imputarle eso a un origen genético neurológico es tanto como condenarlo a la vida ya crónicamente del marginado, del que está sometido pues a condiciones, por decirlo así, deshumanizantes. El criterio de normalidad es un criterio muy discutible, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero exigiría proceder con un análisis atento y detenido por las consecuencias que eso trae en las intervenciones sobre la gente, y es que la normalidad en general consiste en que se proceda como la mayoría
como la mayoría de la gente procede. En todo caso, debo reiterar que el problema, por lo menos desde mi perspectiva con la psiquiatría, es que ella no aborda la locura y mucho menos su tratamiento desde esa condición del sujeto como ser del lenguaje y por ende como ser de la significación, del sentido, del sinsentido, en fin, de ese enrarecimiento que llamamos inconsciente. Por eso, para la psiquiatría todo se reduce a establecer un diagnóstico a partir del cual hace en general un pronóstico. El diagnóstico tiene que ver con reconocer una sintomatología que se le adjudica a algún trastorno del organismo. El pronóstico en general tiene que ver con mantener en el mínimo de indisposición al sujeto, pero en un destino que generalmente es crónico, porque al no hacer una intervención sobre la causalidad del fenómeno, pues obviamente este estará ahí siempre presente y se reproducirá hasta el fin de los días del sujeto. Y el tratamiento es un tratamiento con fármacos que busca disminuir la vitalidad del sujeto para hacerlo manipulable y manejable. En fin, en la sala número 6 uno podría pues desarrollar una reflexión muy interesante sobre lo que, creo que no es forzado decirlo, trae Chekhov como una profunda crítica a ese sufrimiento humano que se ha dado en rotular como locura y que bajo la mirada psiquiátrica y sus procedimientos del encierro, etc., confunde la locura con la psicosis y condena a una y a otra a una vida ya prácticamente a perpetuidad, perdiendo completamente la realización o el alcance o la recuperación, como se quiera decir, de un sentido que le dé coherencia a la vida y la haga significativa. Y por eso un hombre con una angustia existencial como es Andrei Yefimich, el médico jefe, los psiquiatras, sin ninguna preocupación y sin ningún rato de conciencia, lo estipulan como loco y lo arrojan a esa celda donde quedará condenado a vivir los últimos minutos, como efectivamente en el relato se logra describir, y es que el ingreso de Andrei Yefimich allí es equivalente a la muerte. Por el momento es lo que quería decir, quedan muchas cosas por enunciar, pero el tiempo en estos programas manda y ya me indican que debo ir terminando. Ha sido un gusto, amables oyentes, y espero que me acompañen en la próxima emisión. Hasta pronto. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.